En este video voy a explicarle cómo usar correctamente su tarjeta de crédito o sus tarjetas de crédito. Yo recibo con frecuencia dos preguntas por parte de mis clientes y de mis seguidores vía WhatsApp o vía correo electrónico y son estas. La número uno es: Pablo, ¿cómo pago mis tarjetas de crédito? Es decir, ¿en qué orden? Y la número dos es: ¿cómo utilizo mis tarjetas de crédito de forma correcta, de forma óptima? Voy a responder ambas. La primera: ¿cómo pago mi tarjeta o mis tarjetas de crédito? Existen básicamente dos métodos para pagar sus deudas de tarjetas de crédito. El método número uno es la bola de nieve. ¿Ok? Se llama así porque usted va a ordenar las tarjetas en orden ascendente, es decir, de la que le debe menos dinero a la que debe más dinero. ¿Ok? Ascendente. Y va a colocar los montos que adeuda cada una junto con los pagos mínimos. Este método se usa de la siguiente manera. Va a colocar los pagos mínimos de todas las tarjetas, va a cumplir con todos los pagos mínimos, pero todo el excedente que tenga se lo va a otorgar a la primera tarjeta, a la que le debe menos, ¿ok? Por ejemplo, tiene 4 o 5 tarjetas, las ordena de menor a mayor, las ordena en base al monto adeudado, monto total, ¿ok? Y va a destinar ese dinero que tiene cada mes para abonarle a sus tarjetas, supongamos que es a 5 tarjetas, cumpliendo con los pagos mínimos de todas, pero la primera, que es la que le debe menos, le va a pagar todo el excedente. Es decir, si tiene $500, ¿ok? A cada una le cumple sus pagos mínimos y al final le quedaron 350, eso se los abona a la primera, a la que le debe menos. Y así, con este método, ¿qué va a ganar? Con este método se gana el hábito, se crea el hábito de ir pagando rápidamente las tarjetas, porque va a comenzar a pagar la que le adeuda menos. ¿Qué es lo bueno de este método? Que va a crear una satisfacción interna de poder cumplir los pagos rápidamente, ¿ok? Es decir, va a pagar la número uno en poco tiempo porque es la que le debe menos y va a decir, bueno, cumplí esta meta, ahora tengo motivación para cumplir la segunda y así va con la tercera, la cuarta, por eso se llama bola de nieve. Ese es un método. El otro método que le voy a explicar es el método de la avalancha. Este método genera mayores beneficios a nivel numérico, o sea, desde el punto de vista matemático es mucho más conveniente este segundo método. Y es ordenarlas de mayor a menor en base al interés, al porcentaje de interés que le cobran en cada tarjeta. Entonces ordena de mayor a menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero va a pagar aquella tarjeta o aquella deuda a la cual le estén cobrando más interés mensualmente. Entonces, de esa forma va a ir haciendo, siempre cumple con los pagos mínimos, pero el excedente siempre se lo va a colocar a la primera, a la de más arriba, a la que le debe más interés, pues a la que le cobra más interés. Con este método, a la larga, se va a pagar menos porque es el más conveniente si lo vemos desde el punto de vista matemático. Pero a mí en lo personal me gusta más el método de la bola de nieve porque ese método va creando una satisfacción porque usted va pagando más rápido la primera, después la segunda son montos más pequeños, son montos ascendentes, entonces va creando esa motivación para seguir adelante y mantener ese hábito, no perderse en el tiempo. Aunque numéricamente el método de la bola de nieve no es el más conveniente, a la larga se paga un poquito más, me parece el más aplicable en la práctica. Esa es la primera respuesta de cómo las voy pagando. Y la segunda es muy importante, cómo utilizo la tarjeta, es decir, cómo uso las fechas para aprovechar al máximo el uso de las mismas o el crédito que me da el banco. Es muy sencillo. Usted tiene para cada tarjeta dos fechas muy importantes. Dos fechas. Fecha de corte o fecha de facturación y la fecha para pagar. Son dos fechas distintas, ¿ok? Lo interesante es que esa fecha es la misma para cada tarjeta todos los meses. Por ejemplo, yo tengo la tarjeta número 1, la fecha de corte es los días 15 de cada mes y la fecha de pago son los días 28. Entonces, para esa tarjeta todos los 15 van a ser los cortes y todos los 28 tengo que pagar. Le coloco un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a tomar su blocito de notas o en su computador y va a anotar la fecha, las tarjetas, todas las tarjetas que usted tenga activas con las fechas de corte y las fechas de pago. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? ¿Cuál es la forma inteligente de usarlas? Siempre consumir en el día o en los días posteriores a la fecha de corte. En los días o en el día posterior a la fecha de corte. Ojo, recuerda que hay dos fechas, de corte y de pago. ¿Por qué? Porque haciéndolo de esta forma va a aprovechar al máximo los días que tiene para pagar. Le va a sacar mucho más crédito, mucho más tiempo para pagar a la misma deuda. Se lo voy a explicar en la pantalla, ¿ok?
de forma gráfica con un ejemplo para que pueda ver cómo simplemente con usted dejar 1 o 2 días ese consumo, posponerlo y dejarlo posterior a la fecha de corte, no antes, usted puede ganar muchísimos días para ejecutar ese pago. Vamos a verlo en pantalla, en el ejercicio práctico. En este ejercicio práctico veremos cómo debo realizar los consumos, tomando en cuenta la fecha de corte. Vamos a colocar 2 ejemplos para que vea la gran diferencia. En el primer ejemplo, supongamos que la fecha de corte es el 20 de cada mes y la fecha de pago es el 30, ¿ok? Recuerde que esa fecha va a ser fija todos los meses. Todos los 20 es su fecha de corte, todos los 30 la fecha de pago, por ejemplo. Supongamos que se realizó el consumo 2 días antes de la fecha de corte, es decir, el 18 del mes. ¿Cuántos días tendríamos para pagar ese consumo? Solo 12 días para pagarlo, ¿ok? Del 18 al 30. Es decir, el 18 se hizo el consumo, se registra en el sistema en la próxima fecha de corte, que sería el día 20, 2 días después, y para pagarlo tenemos los otros 10 días que faltan para la fecha de pago. En total tenemos 12 días, desde el 18 hasta el 30. Ojo, esto es en el caso en el cual hagamos el consumo antes de la fecha de corte, lo que no recomiendo hacer. Ahora veamos lo que sí recomiendo hacer. Partimos de la misma fecha de corte y la misma fecha de pago, ¿ok? Pero veamos la gran diferencia que hay en hacer el consumo. Pero veamos la gran diferencia que hay en realizar el consumo posterior a la fecha de corte. El consumo, supongamos que lo hicimos el 22 del mes. ¿Cómo va a contar el sistema los días para pagar? Él va a tomar en cuenta la próxima fecha de corte. Es decir, esta fecha de corte del 20 ya no la toma en cuenta, sino el 20 del próximo mes. Entonces, ya aquí estoy ganando los primeros 8 días, del 22 al 30, más 20 días del mes siguiente, ¿verdad? Que sería el próximo corte, el 20 del mes siguiente, más 10 días de ese próximo corte al próximo pago. Entonces, ¿cuántos días tendría para pagar? 38 días. Qué gran diferencia, de 12 días en este ejemplo a 38 días, solo por consumir después de la fecha de corte, no antes. Fíjese que la diferencia en el consumo fue, en este ejemplo, del 18 al 22, 4 días de diferencia solamente, pero el resultado fue muy distinto. Con 4 días de diferencia, en este ejemplo, en el consumo, en la fecha del consumo, el tiempo que ganamos para pagar fue muchísimo. ¿Ok? Fueron 26 días de diferencia para pagar a nuestro favor. Entonces, siempre tome en cuenta la fecha de corte y consuma en los próximos días o en los días siguientes a la fecha de corte, para que gane muchos más días para realizar el pago. Espero entonces que le haya quedado muy claro este ejercicio práctico y que de ahora en adelante se concentre en hacer sus consumos posterior a la fecha de corte, en el día posterior o en los días posteriores a la fecha de corte de cada tarjeta. Recuerden, si tiene varias activas, cada fecha de corte de cada tarjeta es distinto. Entonces usted va a tener distintas fechas para consumir en el mes porque cada tarjeta va a tener fechas de corte diferentes, pero siempre trate de consumir en los días posteriores al corte, no en los días anteriores al corte, para que aproveche al máximo el tiempo para pagar. Espero que esta información haya sido de muchísima utilidad. En mi página web www.pabloantonioleon.com coloco con frecuencia información de muchísimo interés para que usted pueda aprovecharla, no solo en materia de educación financiera, sino principalmente en ventas, en marketing, que es mi área de especialización, aunque también ayudo a las personas en el tema de educación financiera porque es fundamental para la vida. Pero yo considero que en la vida el primer gran paso es aprender a vender y luego saber administrar ese dinero que vamos obteniendo. Entonces, si quiere aprender mucho más de ventas, de marketing y de educación financiera, visite mi página web www.pabloantonioleon.com. En el home de la página, en el inicio, normalmente tengo un regalo para las personas que me visitan. Entonces, vaya en este momento a la página y seguramente encontrará algún curso de regalo que tengo en este momento activo para que se pueda beneficiar de esta información totalmente gratis. Hasta una próxima oportunidad.